Imagina una sala silenciosa, apenas iluminada por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. En el centro, sobre una mesa de madera pulida, unas tablillas de arcilla registran el murmullo de decisiones antiguas, nombres que no buscan consuelo, decretos que no admiten réplica. No son los dioses afectuosos que la cultura popular tiende a dibujar, no son benefactores que reparten favores. Frente a aquellos nombres, la palabra más adecuada es otra: custodia. Los Anunnaki, tal como emergen de las tablillas sumerias y acadias, operaban como un cuerpo de autoridad, jueces, custodios de lo irrevocable, más que como patronos amorosos. Esta es la primera imagen que quiero que te lleves. No una procesión de regalos divinos, sino un tribunal celestial cuyo peso se percibe en la voz de los textos. No afirmo que haya una única verdad definitiva. Lo que mostraré viene de las fuentes antiguas, la épica, los himnos, listas y textos rituales, y de interpretaciones académicas que tratan de leer esos surcos de arcilla. Los secretos que siguen no son sensacionales por sí mismos, son sombras de una realidad religiosa muy práctica, y a menudo, inquietante. Si te atrae escuchar estas voces de hace milenios, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Secreto 1. No son un Dios único. La primera sorpresa para quien llega sin prejuicios es gramatical y categórica. Anuna, Anunnaki, Anunnake. Estos términos no señalan a un Dios singular con nombre propio, sino a una colectividad. Anuna, en la lengua sumeria, funciona como un marcador de estatus. Los hijos del dios Anu, o, en una lectura más general, los descendientes, o la colectividad de lo divino. Con el tiempo, esa etiqueta se transformó y se matizó, pero en su corazón conservó la idea de un grupo de deidades que actúan en conjunto. Imagínalo como un senado. Cada miembro tiene su rango, su voz y su función, y las decisiones se toman en coordinación. Los textos no siempre enumeran a todos los miembros de la misma manera. A veces son los grandes Anuna, otras, los Anunnaki de la Tierra. Esta variabilidad ha permitido lecturas equivocadas, pero también revela la flexibilidad del término. No es un error moderno decir los Anunnaki eran un panteón, sino más bien afirmar que su condición es menos de individuo teológico y más de corporación sagrada. La implicación práctica es importante. Cuando un poema sumerio menciona a los Anunnaki, no está, necesariamente, refiriéndose a una sola fuerza activa sobre la vida humana, sino a un entramado de decisiones colectivas que se despliegan como decreto. En la mentalidad mesopotámica, lo divino puede actuar como un órgano administrativo. Anunnaki es ese órgano. Mini resumen: Anunnaki designa una colectividad divina, una especie de consejo o senado de los dioses, no a un ser singular. Y eso nos lleva a un rasgo aún más decisivo de su identidad. Su papel no es paternalista sino judicial. Secreto 2. Jueces, no patronos. A diferencia de las deidades que reciben ofrendas para obtener favores, los Anunnaki aparecen con frecuencia en funciones de decisión y deliberación. Las fuentes describen actos de arbitrio, establecer límites, confirmar destinos y dictar sanciones. En algunos pasajes, incluso se los imagina reunidos para dictaminar sobre el destino de ciudades o el retorno de una cosecha. Esta imagen sugiere que su naturaleza primordial era la de un cuerpo de jueces cósmicos. El vocablo judicial puede extrañarnos porque en muchas religiones antiguas, la divinidad es al mismo tiempo juez y protector. Aquí, sin embargo, la división es más marcada. Había dioses con cultos, hogares teológicos y festivales. Enlil, la figura de la autoridad territorial, o Inanna, cuyo culto es intenso y personal. Y luego estaban los Anunnaki, quienes, al decidir, actuaban en un plano que no respondía al intercambio directo de ofrendas. Su autoridad se sostenía sobre la idea de decreto, la palabra divina que ordena. Los himnos y las listas administrativas registran, sin ornamentos afectuosos, la intervención de esa corte divina. En términos prácticos, las sociedades mesopotámicas necesitaban respuestas a preguntas que la vida cotidiana no resolvía. ¿Por qué una plaga cae sobre una aldea,
que hace que un rey prospere y otro caiga. En ese sentido, la figura del juez divino ofrecía una explicación funcional y al mismo tiempo un mecanismo para la disciplina ritual. No tanto la petición como la prevención. Mini resumen. Más que patronos, los Anunnaki desempeñaban funciones judiciales y deliberativas, siendo la palabra divina un acto vinculante. Y cuando la palabra divina actúa, lo hace de forma irrevocable. Allí entra el concepto que llamaban Shimu. Secreto 3. Shimu, destino asignado. En textos sumerios y acadios, aparece una palabra que complica cualquier traducción simple de destino. Shimu. Traducir Shimu como destino es correcto en lo superficial, pero es insuficiente si lo tomamos en el sentido moderno de una noción conceptual o filosófica. Shimu, en los contextos rituales y literarios, funciona como un decreto, algo que se asigna, que se firma y que, en la lógica del mundo ritual, es muy difícil de revertir. Pensemos en ello como un sello oficial. La civilización mesopotámica estaba familiarizada con la burocracia material, sellos cilíndricos que cerraban documentos, listas administrativas que no se cambiaban a la ligera. La idea divina se modelaba sobre esa experiencia. Cuando un texto habla de que los Anunnaki fijaron el Shimu, no alude a una mera presunción poética, sino a una afirmación normativa, la voluntad divina que organiza el orden y que por su propia naturaleza tiende a permanecer. Los himnos, las letanías y los relatos míticos muestran ejemplos donde el Shimu determina la suerte de personas y ciudades. A veces, su flexibilidad aparece en la literatura, por ejemplo, mediante rituales de apaciguamiento o intervenciones de dioses que median, pero la norma es la irrevocabilidad. Esa es la razón por la que la figura del juez divino infunde tanto respeto y temor. Su decreto tenía la apariencia de ser final. Mini resumen. Shimu no es un destino abstracto sino un decreto asignado por la autoridad divina. Su fuerza normativa explica la naturaleza solemne de las decisiones de los Anunnaki. Y sin embargo, la presencia divina no es solo jurisprudencia. Tiene un efecto físico, una intensidad que los textos describen con un término peculiar. Melam. Secreto 4. Melam, la radiancia que derriba. Los antiguos escribas usaron la palabra Melam para intentar capturar algo que hoy costaría describir con precisión. La presencia sensible, a menudo peligrosa, de lo divino. Melam designa esa radiación, no eléctrica, sino social y ritual, que hace que el ser humano se retraiga, que la materia vibra y que los rostros cambien de color. Es una combinación de reverencia, terror y la sensación de que la conducta humana es inadecuada ante la cercanía divina. Las crónicas y textos míticos registran efectos que los modernos interpretan como manifestaciones físicas. Temblor, ceguera temporal, pérdida de voz o la sensación abrumadora de ser observado. No se trata de describir milagros, sino de anotar una experiencia. La divinidad se presenta como algo que desborda el cuerpo y desorganiza lo inmediato. En ese sentido, Melam es la marca de la trascendencia que es, al mismo tiempo, riesgo. Este rasgo explica, en parte, por qué la relación con los Anunnaki era evitativa más que doméstica. No todos los dioses se mostraban con Melam en la misma intensidad. Había dioses con quienes se establecían vínculos más personales y otros cuya mera presencia exigía distancia. Los Anunnaki, por su carácter colectivo y por su asociación con decretos irrevocables, a menudo se describen rodeados de Melam. No era una cercanía que se buscara cotidianamente. Mini resumen. Melam es la radiancia sagrada que produce efectos sensoriales y sociales. Su intensidad contribuye al temor ritualizado en torno a los Anunnaki. De la radiancia al lugar de la sentencia, hay solamente un paso: el inframundo, con sus reglas y puertas. Allí se hace visible la administración de lo que ya fue decretado. Secreto 5. El inframundo como burocracia. Cuando las fuentes hablan del inframundo en la tradición mesopotámica, no suelen describir un abismo caótico ni un purgatorio moralista. Dibujan, más bien, una estación administrativa.
Hay, en los textos, una estructura. Puertas a franquear, funcionarios asignados, una reina que gobierna los dominios subterráneos con protocolos y requerimientos. La noción de 7 puertas aparece con persistencia en relatos y listas, y esas puertas funcionan como etapas de desposesión. Cada una remueve vestigios de la vida anterior. Cada una registra la transformación social y ritual del que desciende. Ereshkigal, a veces llamada la reina del inframundo o Arshagal en matices regionales, administra un reino donde la categoría de muerte se mezcla con la de oficina. Los que llegan son sometidos a procedimientos: quitar una corona, remover un título, revisar la identidad. No es una alegoría gore, es el procedimiento ritualizado de la pérdida de estatus y la aceptación de un nuevo orden. En esa lógica, la muerte no es tanto el final de la persona como la transferencia a una competencia diferente, bajo la supervisión de funcionarios que cumplen roles precisos. Los sellos cilíndricos, las listas y ciertos himnos aluden a nombres y cargos, a fórmulas que deben pronunciarse. La presencia de 7 puertas remite a una clasificación administrativa repetida en distintas expresiones religiosas de Mesopotamia, y en la narrativa funciona como símbolo de orden. Incluso la muerte está regulada por pasos y verificaciones. Mini resumen. El inframundo se organiza como una administración ritual, con puertas y funcionarios que proceden de forma regular y normativa. Y aquí, en este punto, la teoría se vuelve relato. Las fuentes conservan un mito que opera como demostración. La decida de Inanna. Es en ese pasaje donde las nociones de Shimu, Melam y juicio colectivo se entrelazan con la vivencia de perder, ante ojos divinos, aquello que nos define. Pero antes de sumergirnos en la escena, conviene detenerse un instante para comprender la relevancia práctica de lo que hemos visto. Si los Anunnaki eran jueces, si el Shimu era un decreto, si el Melam era la fuerza que imponía distancia, entonces la vida ritual y civil debió adaptarse a esa realidad. Interludio práctico. Rituales, prevención y atención divina. Las sociedades humanas no aceptan incertidumbre por gusto. La ritualidad muchas veces nace de la necesidad de gestionar la atención de lo que parece insondable. En Mesopotamia, ante la posibilidad de que un decreto divino pusiera en riesgo la cosecha, la familia o el linaje, se desarrollaron prácticas cuyo objetivo no era tanto ganarse el favor de los Anunnaki, como evitar ser el foco de su mirada. Ese matiz es decisivo. La religión, en este caso, funcionó como gestión de riesgo social. Rituales preventivos circulaban en variadas formas, ofrendas a dioses patronos que sí intercedían, fórmulas apotropaicas que mitigaban la intensidad de Melam, y procedimientos jurídicos humanos que intentaban reencauzar decisiones. Los templos, el clero y las administraciones humanas se organizaban para hacer frente a la posible intervención divina, no para negociar con los Anunnaki en persona. Era más efectivo movilizar a Enlil o a Enki, dioses capaces de mediar, que intentar tratar directamente con la corte de lo irrevocable. Además, la ausencia de cultos colectivos hacia los Anunnaki, tema que desarrollaremos más adelante, se entiende mejor desde este prisma. Si la cercanía era peligrosa y la autoridad judicial no respondía a un intercambio de favores, no tenía sentido construir un culto cotidiano para ellos. Las sociedades preferían cultivar relaciones con deidades que ofrecían un retorno simbólico y práctico, más inmediato. Mini resumen. El miedo ritualizado se institucionalizó en prácticas preventivas. Los templos y ofrendas respondían a la gestión del riesgo, más que a una adoración directa de los Anunnaki. Transición hacia el relato mítico. Hemos trazado hasta aquí el contorno institucional. Colectividad judicial, decretos que actúan como sellos, radiancia peligrosa y un inframundo normado por puertas. Estas notas son el mapa. Ahora toca caminar por el sendero narrativo que los antiguos escribieron para dar sentido a todo ello. Entre los relatos mejor conservados se encuentra la decida de Inanna, un mito que no solo dramatiza la pérdida de poder, sino que sirve como manual simbólico de lo que ocurre cuando alguien entra en la jurisdicción de la corte subterránea. Antes de adentrarnos en la narración puerta por puerta, tengamos en cuenta 2 cosas. Primero,
que los textos no son manuales judiciales en sentido moderno, sino relatos cargados de procedimientos rituales. Segundo, que las versiones varían, y que los académicos debaten detalles. La versión que leeremos es una reconstrucción a partir de tablillas fragmentarias y traducciones concentradas, por ello hablaré en términos cautelosos. Los textos sugieren, las tablillas muestran, los himnos indican. Hay además, un elemento humano que atraviesa la historia. Nin Shubur, la asistente leal. Enki, la mente sagaz que interviene con astucia. Dumisi, la figura de sustitución. Y Ereshkigal, la soberana que no actúa por capricho sino por su papel. Inanna, cuyo culto a la fertilidad y al poder era intenso, desciende no por accidente sino por un procedimiento que expone, como un modelo dramático, la lógica de los Anunnaki. Aquí se enfrentan el decreto y la posibilidad de mediación. Es en ese centro donde la teoría se vuelve experiencia, y donde el tribunal divino muestra su rostro. Mientras suspiras la idea de esas puertas, imagina el peso de cada cierre. Coronas que se retiran, vestiduras administrativas que quedan en manos de funcionarios, una sensación de que la identidad misma se ve etiquetada y contabilizada. Esa es la atmósfera en la que la narrativa se mueve. Secreto 6. Inanna en el tribunal. Introducción al clímax. Antes de entrar en el relato de la decida, conviene presentar este secreto como la pieza central del rompecabezas. En el mito, Inanna atraviesa 7 puertas, y en cada una sufre una pérdida que la vuelve más vulnerable. No es tortura gratuita sino desposesión ritual, un proceso que ejemplifica cómo los decretos divinos se aplican en práctica. Los 7 juicios que se le imponen reflejan, simbólicamente, la definición misma de Shimu, aquello que se asigna, y que por su naturaleza, exige cumplimiento. Lo que hace decisivo este episodio no es solo la experiencia individual de Inanna, sino la intervención posterior. Enki ofrece una ruta de rescate mediante sustituciones y mediaciones. Aquí se ve el mecanismo social que permitirá, en otras circunstancias, revertir o suavizar un Shimu mediante la acción estratégica de otros dioses, o de rituales humanos. El mito, así, no solo documenta el poder inapelable de la corte divina, muestra también los resquicios por los que la comunidad simbólica intenta recuperar lo perdido. Mini resumen. La decida de Inanna expone el procedimiento ritual de desposesión y el funcionamiento de los decretos, al tiempo que deja ver cómo la mediación puede alterar, en ciertos casos, el resultado. En este punto, la narrativa se sumerge en la descripción detallada de las 7 puertas, su orden, las pérdidas que imponen y el lenguaje ritual que las acompaña. Cada puerta se relaciona con un aspecto del estatus y de la identidad, vestiduras, insignias, atributos. Pero antes de desagotar cada escena, y demostrar cómo la corte subterránea registra y dicta cada paso, conviene detenerse y mirar la pregunta que subyace a todo esto. ¿Por qué un régimen religioso organizó la muerte y la pérdida como un procedimiento detallado? La respuesta enlaza con la función social del miedo y con la necesidad de ordenar la incertidumbre. Observa cómo, en la literatura mesopotámica, la administración se traslada al cosmos. Lo que en el palacio se sellaba con un cilindro, en la esfera divina se sellaba con palabras y la presencia de los jueces. No es una metáfora baladí. La materialidad de la escritura, los sellos, las listas, todo ello sugiere que los antiguos pensaban la divinidad como una extensión de su propia burocracia. A continuación, comenzaremos la secuencia de las puertas, explorando una por una qué se exige en cada umbral, y cómo cada pérdida se instrumenta como parte del procedimiento judicial. Pero antes, un último recordatorio. Los detalles de la escena provienen de tradiciones que varían y que los académicos reconstruyen a partir de fragmentos. Por eso, cuando la narración parece completa, recuerda que estás escuchando una versión plausible, construida con cuidado a partir de las voces que sobrevivieron. Secreto 6. Inanna en el tribunal. Primera puerta. La primera puerta no es un simple umbral, es un acto de verificación. Al aproximarse, Inanna debe presentarse ante el vigilante cuya función es retirar determinada insignia. La pérdida no es solamente material,
En la simbólica mesopotámica, las vestimentas y los adornos constituyen testimonios de autoridad. Quitarlos implica declarar que la persona ha dejado de ocupar el cargo o la condición que antes ostentaba. La escena, en los textos, se detalla con gestos medidos. Manos que despojan, un sonido de hebillas, la caída de una corona que no es solo un objeto, sino una sentencia en acto. El ritual de quitar implica, además, un registro. Los funcionarios del inframundo en su labor anotan y clasifican. Cada pérdida abre un espacio documental que acompaña al descendente en su tránsito. Esta es la faceta claramente administrativa del mito. La muerte y la degradación no son espontáneas, son procesos registrables. Mini resumen. La primera puerta demuestra que la desposesión es administrativa. Retirar insignias significa formalizar la pérdida de estatus. Secreto 6. Inanna en el tribunal, segunda y tercera puertas. En la segunda puerta, la pérdida continúa con elementos asociados al mando y la palabra, títulos que se desactivan, juramentos que pierden su fuerza. La tercera puerta quita la protección social, amigos, alianzas que ya no se reconocen en el nuevo orden. En cada etapa, la narrativa no busca el morbo. Busca mostrar, con economía de recursos, cómo la identidad social se reelabora por etapas. Cada puerta, por tanto, es una forma de registro y de corte. Se separa lo que era de aquello que será. La sistema funciona de manera casi legal. Se examina, se determina y se ejecuta. El lector moderno puede ver aquí ecos de procesos judiciales humanos, pero también la conciencia de que la mayor parte de la vida social se gestiona mediante actos de reconocimiento y retirada. Mini resumen. Las siguientes puertas siguen el patrón. Retirada de títulos y redes sociales, mostrando la eficiencia administrativa del inframundo. Secreto 6. Inanna en el tribunal, hacia la cuarta puerta. Al acercarse a la cuarta puerta, la presión del relato aumenta. Las pérdidas adquieren un ritmo acumulativo que describe la erosión de la identidad. El mito detalla cómo las vestiduras sagradas, los símbolos del poder y las marcas personales se van despojando en una secuencia que simula en miniatura la maquinaria del juicio. En esas líneas se percibe, con dolor contenida, el modo en que lo humano se adjudica a su nombre y cómo ese nombre puede ser sistemáticamente disuelto. Aquí la narrativa empieza a mostrar, con mayor contundencia, la presencia de la corte, las figuras que registran, que observan y que no actúan por capricho, sino por función. Esas entidades cumplen el rol de los Anunnaki. No buscan la compasión, sino la ejecución de lo asignado. Y es en esa tensión que se reconoce la esencia institucional que hemos descrito hasta ahora. Mini resumen. La cuarta puerta intensifica la desposesión, revelando la operación sistemática del juicio divino. La historia continúa, y detrás de cada puerta, la liturgia y la administración siguen su curso. La escena está a punto de alcanzar su punto de mayor presión simbólica. La quinta, la sexta y la séptima puerta condensan la idea de que todo estado humano puede ser reducido por el rito a su forma más elemental. Pero antes de avanzar, es importante recordar que la intervención de otros dioses puede abrir posibilidades de mediación. En la siguiente parte, veremos cómo Enki actúa en los márgenes de la jurisdicción, y de qué manera la sustitución ritual, la entrega de otro en lugar del primero, aparece como una solución paradigmática al problema del decreto irrevocable. Mientras la puerta próxima se aproxima, queda suspendida la pregunta esencial. ¿Puede la autoridad colectiva de los Anunnaki ser confrontada por la astucia individual o por la solidaridad divina? La respuesta, en las tablillas, no es categórica. Es un juego de excepciones, mediaciones y rituales que exigen ser narrados con calma. Y así, con esa pregunta en el aire, seguimos adelante. Secreto 6. Inanna en el tribunal. Quinta, sexta y séptima puertas, la intervención. Al avanzar hacia la quinta puerta, el relato ya ha establecido su ritmo. Cada umbral demanda una renuncia, y en esa renuncia, se consuma una parte de lo que define a la protagonista. En la quinta etapa, la pérdida se vuelve más íntima.
Aquello que afirmaba su fuerza personal y su estatus, se reduce a un signo que los funcionarios subterráneos pueden archivar. Los textos describen la escena con una precisión que recuerda a un acta. Se retiran atributos que sustentaban su autoridad. La protagonista es observada, medida y consignada. La atmósfera ya no es la de un conflicto, sino la de un procedimiento que se cumple. La sexta puerta, en la narración, acentúa la soledad administrativa. Es una instancia donde la identidad pública se defina desde la ausencia. Ya no hay emblemas que hablar por ella, y el tribunal de lo subterráneo procede como quien compila una lista de bienes retirados. No hay gritos sensacionalistas en las tablillas que han sobrevivido. Hay gestos, manos que cumplen su función, testigos, y la quietud de una decisión que se efectiviza. En ese silencio ritual, la tensión narrativa alcanza su punto más alto. Lo que se pierde en cada umbral no puede recuperarse simplemente por la voluntad de quien desciende. La séptima y última puerta es la culminación de la secuencia. Al cruzarla, el texto sugiere que la protagonista ya no posee las coordenadas que la definían, sus nombres, sus insignias, sus redes. Frente a la soberana del inframundo, la regente que administra el orden de esa jurisdicción, Inanna queda registrada como un caso más en el libro de funciones subterráneas. Los jueces o funcionarios actúan sin teatralidad, registran, dictan y observan la ejecución del decreto. En algunas versiones, la consecuencia es la muerte ritual. En otras, una detención completa de las facultades que en el mundo superior constituían la personalidad de la diosa. Sea cual sea la lectura, el efecto es el mismo. El decreto se cumple. En ese punto del relato, la sensación de irrevocabilidad del Shimu parece absoluta. La sala subterránea, con sus puertas y anotaciones, se presenta como el lugar donde las palabras divinas no solo se pronuncian, sino que se hacen operativas. Es también el momento en que el Melam, esa radiancia que hace retraerse a quien la percibe, se muestra como agente que separa lo humano de lo divino. Los funcionarios no obran por ira, obran por función. Eso vuelve la escena doblemente solemne. No hay capricho, solo la fuerza de un procedimiento. Y sin embargo, la mitología no deja la escena en un punto de cierre sin resquicios. En la tradición, la figura de Nin Shubur, la asistente leal, ya había actuado con previsión al solicitar ayuda. Es ella quien acude a Enki en busca de remedio. Enki, Dios asociado a la sabiduría y a los mecanismos, a menudo representado como aquel que conoce las artes de la invención y la solución, escucha la petición y responde con recursos que, en los relatos, aparecen como formas de subversión prudente del orden impuesto. Las acciones de Enki no contradicen la noción de Shimu. Más bien exploran sus márgenes. Desde su taller divino, Enki crea agentes, fórmulas y objetos que podrán, bajo ciertas condiciones, reactivar la vida o negociar una salida. Los textos que nos han llegado hablan de medios que devuelven al descenso su posibilidad de tránsito inverso. Objetos simbólicos, palabras que actúan como contraseñas, procedimientos que sirven para recuperar aquello que se dio por perdido. La intervención es, por tanto, una lección sobre la tensión entre la norma y sus excepciones. La corte puede dictar, pero el entramado divino tiene mecanismos internos para mediar, siempre que alguien, humano o divino, movilice los recursos adecuados. El rescate no llega sin costo. Para que la comunidad simbólica recupere a quien ha sido decretado, el mito propone la figura de la sustitución. Otro ser toma el lugar del originalmente condenado. En el ciclo que sigue a la decida, esa sustitución se vuelve paradigmática, un intercambio ritual que satisface la lógica de la administración subterránea y que al mismo tiempo preserva la estructura del orden superior. En los términos de la tablilla, la sustitución legitima la reversión, porque la oficina judicial conserva la coherencia de su registro. Algo fue asignado, y algo es presentado en su lugar. De ese modo, la iniciativa de Enki no rompe la norma, la reenfoca. Mini resumen. Las últimas puertas ilustran la aplicación literal del Shimu. La intervención de Enki muestra que la comunidad divina tiene procedimientos de mediación, siendo la sustitución
la solución paradigmática para alterar, con límites, un decreto ya pronunciado. Secreto 7. No hay cultos colectivos. Llegamos ahora a uno de los rasgos que más confunde a la imaginación moderna. Si los Anunnaki son tan importantes en las tablillas, ¿por qué no hay templos abarrotados ni festividades públicas dedicadas exclusivamente a ellos? La respuesta requiere distinguir entre presencia textual e inversión cultural. En Mesopotamia existían dioses con cultos palpables, figuras a quienes la gente rendía ofrendas, organizaba festivales y atribuía protección directa. Pero los Anunnaki, en su carácter de consejo judicial, no encajaban fácilmente en ese modelo de relación de intercambio. La economía del templo mesopotámico operaba sobre la reciprocidad. Se ofrece al dios, y el dios otorga prosperidad, fertilidad o protección. Esa lógica funcionaba con deidades que respondían a estímulos religiosos y que así generaban un retorno simbólico. Con los Anunnaki, la relación era diferente. Su intervención se manifestaba en decretos que no se compraban con ofrendas cotidianas. Ellos firmaban destinos, no mediaban favores del modo que exige el culto doméstico. Por eso, institucionalmente, resultaba más útil mantener estructuras que se dirigieran a dioses mediadores, Enlil, Enki y Nana, cuyos templos y rituales producían efectos tangibles en la vida cotidiana. También hay un contraste pragmático. La cercanía a lo divino, cuando se experimenta como Melam, podía resultar peligrosa. Cultivar una relación íntima con una deidad, cuya presencia desbordaba la capacidad humana de contacto, no era una práctica deseable. En términos rituales, era preferible no invocar de forma directa a quienes imponían irrevocabilidad. Así, la ausencia de cultos colectivos no indica olvido, sino una respuesta racionalizada a la naturaleza funcional de esos seres. La sociedad organizó su piedad en torno a lo que le ofrecía manejo efectivo del riesgo. Además, la documentación arqueológica y textual muestra que las ceremonias públicas y las inversiones materiales, templos, ofrendas, celebraciones, estaban concentradas en deidades que cumplían papeles de patrocinio, legitimación política o protección local. La evidencia epigráfica registra listas de bienes consagrados a Enlil o a Inanna de manera profusa. Las menciones a los Anunnaki, en cambio, aparecen más en contextos literarios, judiciales o cosmogónicos. Ese patrón demuestra que la ausencia de rituales colectivos no equivale a irrelevancia. Los Anunnaki seguían siendo centrales para explicar la justicia cósmica, pero su papel no incentivaba la construcción de un culto masivo. Mini resumen. La falta de templos y festivales dedicados a los Anunnaki responde a su naturaleza no intercambiadora y a los riesgos de la cercanía ritual. La sociedad concentró la adoración en deidades mediadoras, que ofrecían respuestas prácticas. Secreto 8. Persistencia textual sin templo. Aunque no fueran objeto de cultos masivos, los Anunnaki dejaron una huella textual notable. Piénsalo así. Lo que no se celebraba en plazas y santuarios, se consignaba en tablillas, cilindros y himnos. Esa persistencia documental es quizá la razón por la que hoy sabemos tanto acerca de su función. Los listados de deidades, las genealogías divinas, los coros litúrgicos y las épicas preservaron su figura como parte del entramado que explicaba el orden del mundo. Los sellos cilíndricos, por ejemplo, actúan en el registro material como testimonios de una concepción administrativa divina. En escenas grabadas en barro, aparecen figuras que representan a grupos de deidades, a veces clasificadas y con nombres o símbolos. Las listas de ofrendas y las inscripciones reales invocan a los Anunnaki, no necesariamente para celebrar, sino para legitimar decretos, para enmarcar el derecho divino del rey, o para fundamentar decisiones colectivas. En la épica de Gilgamesh y en himnos antiguos, la referencia a esos seres cumple una función argumentativa: enmarcar el evento dentro de un universo normativo que va más allá del acto humano. Ese rastro textual explica otra cosa importante. La memoria de los Anunnaki perduró porque resultaba útil. La invocación de un consejo penal divino permitía a los escribas, sacerdotes y gobernantes
inscribir acciones humanas dentro de una cadena de legitimidad mayor. Aunque no hubiera festividades en su honor, su presencia en los archivos transformaba cada acto administrativo y cada decreto real en algo con respaldo cósmico. Los especialistas que hoy trabajan con estas fuentes subrayan, sin embargo, que la lectura debe ser cuidadosa. Las tablillas son fragmentarias, las listas varían entre ciudades y épocas, y muchas veces las menciones son formulaicas. Aún así, la convergencia de evidencia, textos literarios, inscripciones reales y material de sello, sugiere que la administración divina de los Anunnaki fue un marco explicativo persistente, aun cuando no alentó una piedad de masas. Mini resumen. Aunque sin templos propios, los Anunnaki sobreviven abundantemente en textos y sellos. Su persistencia textual fue funcional para legitimar decisiones y ordenar la experiencia social. Secreto 9. Miedo como estrategia religiosa. Si pensamos la religión como un conjunto de prácticas para afrontar lo incierto, el miedo ritualizado aparece no como un residuo primitivo, sino como una respuesta elaborada. En las sociedades mesopotámicas, donde el clima, la economía y la violencia podían cambiar el destino de una comunidad con poca previsibilidad, el surgimiento de mecanismos destinados a prevenir la mirada divina tenía sentido práctico. El temor hacia la radiancia del Melam llevó a la creación de procedimientos preventivos, fórmulas apotropaicas para mitigar la intensidad de una presencia, rituales públicos dedicados a mediadores que podían negociar con las instancias superiores, o prácticas privadas orientadas a no atraer la atención. Estos elementos no son mera superstición, son tecnologías sociales de gestión de riesgo. Los sacerdotes y los administradores humanos desarrollaron repertorios rituales destinados a dirigir la atención divina hacia puntos que consideraban menos dañinos o más productivos. La divinización de la ley y la institucionalización del miedo cumplían otra función: reforzar la disciplina social. Si la comunidad creyera que existía un tribunal supremo capaz de decretar destinos, entonces la obediencia a normas y la participación en rituales mediadores se vuelven estrategias colectivas de supervivencia. La religión, así, no es solamente consuelo. Es un sistema que organiza la conducta social ante la posibilidad de arbitrariedad cósmica. En los textos, esto se traduce en recetas, plegarias y listas de ofrendas que no buscan apaciguar a los Anunnaki per se, sino manejar las derivaciones de su influencia. Hay laments que imploran a los dioses mediadores, hay rituales que buscan neutralizar males, y hay advertencias rituales que enseñan la manera correcta de actuar para evitar la atracción de la tirante radiancia divina. Todo ello compone un arsenal ritual funcional, la religión como práctica de prevención. Mini resumen. El miedo ritualizado fue una estrategia social de gestión del riesgo. Los ritos preventivos y la mediación religiosa orientaron la atención divina para reducir daño y mantener orden. Secreto 10. Lo que perdimos al domesticarlos. Por último, conviene mirar cómo la modernidad ha reinterpretado, y a veces deformado, la figura de los Anunnaki. En la imaginación contemporánea han pasado por muchas manos, desde interpretaciones académicas prudentes hasta reinterpretaciones que los transforman en seres tecnológicos o conspirativos. Hay también una tendencia a romanticizar su papel, a buscar en ellos benefactores o enemigos externos a la trama humana. Esa domesticación moderna, sin embargo, pierde matices que las mismas tablillas nos devuelven con insistencia. En primer lugar, la naturaleza colectiva del término se diluye cuando se busca un individuo con atributos contemporáneos. Traducir Anunnaki como un pueblo o como una élite tecnológica proyecta conceptos modernos sobre una categoría más fluida. En segundo lugar, la función judicial y administrativa se torna irreconocible cuando se espera una relación basada en intercambio. Los Anunnaki no eran dioses que se ganaban con ofrendas diarias, sino instancias que dictaban normas mayores. Finalmente, borrar la dimensión ritual y documental para favorecer lecturas espectacularistas altera la comprensión de la religión mesopotámica como sistema social. Los mitos, por otra parte, no son inventarios de acontecimientos históricos,
Son relatos que modelan la experiencia, crean precedentes simbólicos y regulan comportamientos. Cuando se extrae un fragmento del contexto literario y se lo reinterpreta como evidencia de tecnología o de intervención no textual, se pierde la perspectiva crítica que las propias fuentes requieren. Por eso es útil recordar que la reconstrucción histórica se hace sobre fragmentos, traducciones y debates académicos. Las tablillas sugieren y nos permiten pensamientos, pero no autorizan todas las especulaciones. Mini resumen. Las lecturas modernas que domesticaron a los Anunnaki tienden a borrar su carácter colectivo y judicial. Reinterpretarlas como motores de teorías anacrónicas pierde la complejidad que muestran los textos. Conclusión reflexiva. Hemos recorrido 10 secretos que, juntos, desarman la imagen popular de los Anunnaki como benefactores personales o como figuras domésticas de culto. En su lugar aparecía un cuerpo de autoridad, una colectividad que dictaba decretos, Shimu, cuya presencia irradiaba como una fuerza que imponía distancia, Melam, y que se organizaba en torno a procedimientos y registros que, incluso en la muerte, mantenían su orden. La decida de Inanna funciona como un espejo de esa lógica. Allí se ve, con brutal claridad ritualizada, cómo se aplica el decreto, cómo se registra la pérdida, y cómo la comunidad, divina y humana, fabrica soluciones dentro de los márgenes de la norma. Este panorama no pretende reducir la experiencia religiosa a un mecanismo frío. Al contrario, la intensidad con que se narran estas escenas revela que, para las personas y las comunidades de la época, el contacto con lo divino era a la vez asombroso y peligroso. Los Anunnaki eran figuras de autoridad que legitimaban lo inapelable, y esa legitimidad exigía formas complejas de ritualidad y administración humanas. La aparente paradoja, mucha presencia textual, poca devoción colectiva, se resuelve cuando comprendemos que la sociedad prefería invertir sus recursos religiosos en deidades que concedían manejo práctico sobre los quehaceres diarios, dejando a los Anunnaki el papel discreto pero definitivo de custodios de orden. Si has llegado hasta aquí, quizá ya no verás a las tablillas como meros relatos. Verás en ellas una tecnología de sentido, un artefacto que organiza la vida social. Y si la noche te pide un pensamiento para dormir, recuerda la imagen de las puertas. La administración divina que, con manos medidas, recoloca coronas y nombres en los anaqueles del tiempo. Fuentes y avisos finales. Las ideas que escuchaste se apoyan en las tablillas y en los textos conservados, entre ellos relatos como la Decida de Inanna, el corpus de himnos y la épica mesopotámica, y en el trabajo de traductores y estudiosos que han reconstruido versiones a partir de fragmentos. Donde hay debate sobre órdenes exactas, matices de palabras o reconstrucciones textuales, he preferido la cautela. Los textos sugieren posibilidades, y los académicos discuten las mejores lecturas. Si te interesa profundizar, encontrarás traducciones y ediciones críticas en colecciones académicas y en las secciones de museos que custodian los materiales mesopotámicos. Si te gustó este viaje nocturno por las tablillas, suscríbete y encuentra más relatos en la descripción. Que la imagen de las puertas y la calma de la sala ritual te acompañen mientras te quedas dormido.